¿Cuántos saben que el Señor nos quiere como hijos? Pero también antes de que Jesús partiera dije, ahora ya no serán mis discípulos, sino serán mis amigos. Así que la relación que Dios quiere con nosotros es de hijo y padre, pero también de amigos. Saludos hermanos enseguida. Dile Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Bendito tu nombre. ¿Cuántos tienen en posesión más de $1 millón? A ver, levanta la mano. No, pues nada, una persona nomás, gloria a Dios.
Pero ¿cuántos podríamos pagar el precio que el Señor pagó por nosotros? No podríamos pagar. Es un precio incomparable, que nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Jesucristo murió por ti y por mí. saben que no hay nada imposible para Dios. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con
Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a terminar este capítulo 2 de Filipenses y le he titulado al mensaje Koinonia. Diga conmigo, Koinonia. Koinonia. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Moras dentro de nosotros porque somos tus templos, Señor, tu iglesia, Señor, tu tabernáculo, tu morada espiritual, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque en esta mañana tú nos vas a hablar por medio de tu palabra. Señor, yo me hago a un lado para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante. La palabra koinonia es una palabra griega que significa, está en la pantalla, koinonia, tener en común y compartir. Diga conmigo, tener en común y compartir. La palabra comunión significa tener todo en común. Lo que a ti te agrada, si tú tienes comunión con alguien, a esa persona es muy probable, 100%, que le agrada lo que a ti te agrada. Con nosotros vamos a tener comunión en esta mañana. Es que la sangre de Cristo, su cuerpo inmolado por nosotros, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, lo apreciamos, lo agradecemos y tenemos eso en común. Participamos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos antes de leer Filipenses. En Hechos capítulo 2, verso 42. Me encanta lo que la iglesia primitiva, la iglesia que recién comenzaba, dice Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la qué? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las... Ahora brinquémonos al verso 26. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué? Con alegría. A ver, todos, ¿con qué? Con alegría, con gozo. Y note esa palabra, con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón, alabando ¿a quién? A Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué cosa? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me llama mucho la atención, iglesia, si tenemos comunión con Dios, si tenemos comunión los unos con los otros, si tenemos esta actitud de tener gozo al compartir con nuestros hermanos, al tener esa humildad de compartir con sencillez de corazón, para tener koinonia, precisamente necesitamos tener humildad. Humildad. Note ahí que dice con alegría, con gozo y sencillez de corazón. La palabra de Dios dice que si nos humillamos, si somos personas humildes ante Dios y ante los demás, Dios es el que nos va a levantar. Dios es el que nos va a exaltar. Dios es el que dice aquí en el verso 47, y tenían favor con todos. Favor, les caían bien a todos. ¿Por qué? Porque mostraban el gozo de su salvación. Mostraban que estaban realmente agradecidos. Y por esa razón, por su actitud, por la koinonia que tenían, Dios era el que añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Si tú invitas en tu trabajo a alguien y te ven con cara amargada, como que te bañaste en limón,
todo frustrado, todo amargado, van a decir, ¿para qué quiero ir a la iglesia para andar amargado como tú? Pero si te ven gozoso, si te ven alegre, si tus vecinos te ven que compartes, que eres una persona cambiada de lo que eras antes, van a decir, yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué hay tanta alegría en tu corazón? Le vas a decir, acompáñame para que escuches y veas lo que Cristo ha hecho en mi vida. Note lo que dice, volteando a Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, note cómo Pablo les habla con esa coinonía. Amados míos, como siempre habéis, ¿qué? Es tan importante, hermanos, esta palabra, obedecer. Como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, no solamente porque el pastor lo ve, me voy a portar bien. Pablo está diciendo, aunque no los vea, ustedes yo sé que se portan bien, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupados, diga conmigo, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Otra versión, hablando de este verso 12, la última parte, la versión traducción lengua actual, no la tengo en la pantalla, pero dice, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Otra vez, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación, está diciendo dedíquense a entender lo que Dios ha hecho por ustedes. La versión nueva traducción viviente dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Temor no es, ay, Dios me va a matar, Dios me va a castigar. Temor es respeto, reverencia, agradecimiento. ¿Por qué? Por la salvación que Dios nos ha dado. La salvación viene con otro regalo más, que es la santificación. Pero la santificación es un proceso. La salvación viene instantáneamente en el momento que tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador. En el momento que te arrepientes de todos tus pecados y le dices, Señor, ven, lávame con tu sangre, la salvación es instantánea. En ese mismo instante recibe la salvación. Pero la santificación es un proceso de toda una vida. Toma tiempo el cambiar. Para unos, Dios hace la obra instantáneamente. Ya no quieren tomar, ya no quieren bailar, ya no quieren hacer nada de la carne que antes les daba placer y se emborrachaban y decían groserías y todo eso. Ahora quieren solo agradar a Dios. Otros toman tiempo. Poco a poquito Dios es el que va haciendo el cambio, la transformación en el individuo. Note cómo dice Pablo en el verso 13. Porque Dios, ¿quién? Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer. Note esta palabra, hacer por su buena voluntad. Dios es el que nos da el deseo, el poder para hacer su voluntad. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, uno tenía que hacer o cumplir, si no se sentía culpable. Pero ahora en el nuevo pacto que Cristo ha hecho, de la gracia de Dios, un nuevo pacto en nuestros corazones, note cómo Pablo dice, Dios pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. El primer amor en el cristiano es algo maravilloso, hermanos.
Cuando ves un cristiano en su primer amor, quiere hacer todo, desea hacer todo, no porque lo están obligando, sino porque tiene un profundo amor por lo que Cristo ha hecho por él, por ella. Note cómo dice el verso 14. Pablo dice, después de que pasa el primer amor, comienza uno a quejarse, a murmurar, a decir, oh, ya no siento lo mismo que antes. Y por esa razón el verso 14 dice Pablo, hacer algunas cosas, no, dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si dejaron, al aceptar a Cristo en tu corazón, si dejaron el pasado, como dice en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En tus propias fuerzas? No, en Cristo Jesús. Él es el que produce hacer las cosas de buena manera, sin murmuración, sin contiendas. Pero déjame decirte, si alguien te dijo que al aceptar a Cristo todos tus problemas iban a desaparecer, que todo iba a ser color de rosas, te mintieron. Al contrario, Jesús dijo, si quieren venir en pos de mí, ¿qué tienen que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz nada más los domingos, todos los días de su vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y entonces pueden seguirme. La vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la palabra de Dios en oración, dice el Señor, yo haré tu carga ligera. Mi yugo es fácil y ligero, dice el Señor. Jesús dijo, en este mundo en el que tú y yo vivimos, tendremos ¿qué? Aflicciones, problemas, dificultades. Pero creer, dice Jesús, yo he ¿qué? Yo he vencido al mundo. Y porque Cristo venció al mundo, es por eso que le servimos en agradecimiento, que le servimos con alegría, con gozo, por lo que Él hizo por nosotros. Porque Él venció, Él derrotó a nuestro adversario y nos ha dado la victoria por medio de su sangre preciosa. Por eso Pablo dice en el verso 14, hacer todo sin murmuración y contiendas. Cuando ofrendamos, cuando damos palabra de Dios, ¿lo hacemos con alegría o de mala gana? Si lo hacemos con agradecimiento, con alegría, por agradecimiento por todas las bendiciones de Dios, entonces Dios se agrada, porque Dios ama al dador alegre. Pero si lo haces con murmuración, ay, otra vez van a pedir ofrenda, ay, otra vez viene, tengo que dar mi diezmo, Dios dice, ¿sabes qué? No lo des, porque yo no me agrada que lo des de mala gana. Pero si lo haces con alegría, sin murmuración, por agradecimiento, dice Dios, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. El Señor dice, probarme en esto, dice el Señor. En toda la Biblia no habla más que una sola vez donde dice probarme y ver. Cuando tú obedeces a Dios, en dar con alegría a Dios, Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. Tenemos que poner en acción lo que creemos. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Levante la mano. Sabemos cómo actúan cuando les pedimos que saquen la basura, ¿verdad que sí? Que ayuden a limpiar la mesa. Oh man, why me?
¿Por qué yo? Dile a Miguel. Empieza a ver esa actitud de murmuración, de quejarse. ¿Por qué yo? En el pueblo de Dios, lo vimos el viernes en la vigilia, el pueblo de Dios en el desierto murmuraron contra Dios. A pesar de que Dios les proveyó una nube para darles shade, sombra en el desierto. Les proveyó un pilar de día y de noche que los guiaba, que les daba luz en el desierto. Y cuando hacía frío, ese pilar, esa columna de fuego, ellos era una alumbrada, era un bonfire, como dicen en inglés. En ese tiempo no creo que había guitarras, pero cantaban y alababan a Dios en el desierto. Dios les daba agua de la peña. Dios les mandó maná del cielo cada mañana, fresh bread. Y aún así, viendo todas sus maravillas, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse y a estar malagradecidos con Dios como niños pequeños. Y Pablo les está diciendo a los hermanos, todo lo que hacéis, todo lo que hagan para el Señor, háganlo sin murmuración, sin contienda, sin pleito. ¿Por qué razón? El verso 15 dice, para que seáis irreprensibles, y ahí la palabra que vimos en Hechos 2:47, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué cosa? Tú y yo vamos a resplandecer, vamos a ser lumbreras a un mundo lleno de tinieblas. El mundo, créemelo, el mundo, los de tu casa, tus familiares, van a poner a prueba tu fe. Uy, 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 ay sí, cómo no, ya eres un aleluya, ya eres un santurrón, ya te lavaron el coco. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Cuando les dices, yo ya voy a la iglesia y Dios ya me cambió. Ay, sí, cómo no. Ya eres un santurrón, ya un aleluya. ¿Cómo tenemos que responder a esas actitudes? Ahí en el verso 1 y 2 de Filipenses 2 dice, por tanto, Pablo dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El ser cristiano tiene que consiste en crecimiento espiritual, en madurez. Y cuando ya te digan o te ofendan, ya no respondas con ira, con misericordia, con amor, sintiendo la comunión del Espíritu, compasión por aquellos que te maltratan o te dicen cosas. Cuando en tu trabajo o en la escuela comienzan a decir bromas, chistes colorados, y tú te ríes y participas, ahí tu fe está siendo probada. Pero si mejor de reírte y enfocarte en lo negativo, en el chisme, en la murmuración, te enfocas en lo positivo en vez de lo negativo, ¿qué va a suceder? Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, en vez de decir, mira, vamos a contar un chiste porque al cabo tú participas, te ríes con nosotros, no, va a decir, ¿sabes qué? Cuando tengan dificultades, enfermedades, divorcio, van a venir contigo y te van a decir, ora por mí. ¿Por qué? Porque vieron
tu seriedad, tu madurez, que no te dejabas guiar o influenciar por los chistes colorados o la carrilla que dan. Cuando digan groserías, a mí me ha pasado en mi trabajo, oops, I'm sorry, you're a pastor. Saben que soy pastor y, ay, se me salió, no porque yo me crea santurrón, pero ellos saben, ¿verdad? Y ellos mismos se cachan. ¿Por qué? Porque dice Pablo, en medio del cual resplandecéis como luminares, antorchas vivas en medio del mundo. Miren lo que dice el verso 16 y 18. Asidos de la palabra de Dios, agarrada de la palabra de Dios de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Verso 18. Y asimismo gozosos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo les está diciendo, si yo muero y me doy cuenta que ustedes se aman, que ustedes se respetan, que ustedes obedecen a Dios, me doy cuenta que mi trabajo en el Señor no ha sido en vano. Y ustedes juntamente conmigo se van a gloriar, se van a gozar en la presencia de Dios. Cuando oigan las palabras del Mesías, del Salvador, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿en lo qué? En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en ese gozo que tú tanto anhelabas. Tanto anhelamos un día entrar a la presencia de Dios. Este mundo no es nuestro hogar, hermano. Vamos de pasando por él. Tenemos una morada especial. Jesús dijo, yo iré a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros ¿qué? También estéis. Dios ha ido a preparar un lugar maravilloso, hermanos. Como dice ese canto, I can only imagine. Solo puedo imaginarme cómo va a ser ese lugar tan glorioso, tan maravilloso. Verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, este discípulo que Pablo invirtió, dice, él y yo tenemos todo en común. Pasamos tiempo, he invertido en este joven, sabe la palabra de Dios, y como él no hay otro, a él le voy a encargar esta tarea. Porque todos buscan lo suyo propio, dice el verso 21, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Verso 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. ¿Dónde se encontraba Pablo? En la cárcel, en la prisión. Pero dice, voy a enviar a mi discípulo Timoteo para que me dé reporte de cómo están mis hermanos. La pregunta que quiero hacerte hoy en esta mañana es, ¿quién es tu Timoteo? ¿Quién es tu Priscila? Pablo tenía como ayudantes a Aquila y Priscila, una pareja joven que abrieron su hogar en el Corintio y comenzaron una iglesia allí que les ayudó. ¿Tienes tú a tu Timoteo, a tu Priscila?
Alguien en quien tú inviertes tiempo, que enseñas todo lo que has aprendido de Cristo en tu caminar con Dios. Quiero que tomen nota de esto, hermano. Si tú quieres ser lleno del poder de Dios, da primero lo que has recibido de gracia. Si tú quieres más del poder de Dios, vacíate en otros, da de ti mismo en otros, y vas a ser lleno más del poder de Dios. Todos tenemos que tener un Timoteo en nuestras vidas. Pablo tenía a Timoteo y tenían todo en común, koinonía. Y la realidad, hermanos, es que como pastor o como líderes no podemos invertir en 100 personas. Jesús no lo hizo. Sí, iba con sus discípulos y sanaba y ministraba, pero escogió a 12 que por 3 años y medio invirtió, discipuló, tenían todo en común. Verso 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros, no tenés este nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué nombrecito da? Epafrodito. ¿A quién le gustaría nombrar a su hijo Epafrodito? Pobre hermanito. Mi hermano y mi colaborador y compañero de milicia, no malicia, milicia, trabajando en el Señor, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Pero note lo que le pasó a Epafrodito. Y gravemente se angustió porque habéis oído que había, ¿qué cosa? Se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo ¿qué? Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Ayer fuimos a una conferencia a consolar porque hemos sido consolados. ¿Cómo podemos consolar a aquellos que han perdido un ser querido? Me encantó, un pastor dice, muchas veces queremos decir la palabra de Dios cuando alguien ha perdido, y la palabra dice y esto, pero en veces una persona que ha fallecido, que está en su dolor, en su luto, no necesita palabras, simplemente el hecho que estés allí y digas estoy aquí para acompañarte en tu dolor es más que suficiente. En vez queremos decir tantas cosas, pero solamente con nuestro amor, con la koinonía, decir hermano, te acompaño en tu dolor, es más que suficiente. Sigue diciendo el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y no importó, sentía enfermo y decía no importa, así me iré. Me acuerdo del testimonio del pastor Casco, Carlos Casco. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Carlos Casco? Este hombre era un hombre de negocios, tenía una lavandería, una constructora, una real estate agency. Y cuando él vino a los pies de Cristo por medio de su hijo, que estaba en el Marines, en San Diego, él cuenta el testimonio, su hijo estaba a punto de ahogarse y otro Marine que lo invitaba a la iglesia y decía, no quiero ir a la iglesia. Pero lo seguía de lejos, lo cuidaba, Dios ponía en él un interés. I'm not going to give up on him. Dios me lo puso en mi camino y lo voy a discipular, voy a invertir en él. Y de lejitos, un día en sus borracheras, el hijo de Carlos Casco dice que se estaba ahogando ahí en el mar. Y este cristiano que lo acompañó de lejos, le salvó la vida. Y le dijo cuando respiró y vino en sí,
¿sabes qué? Mañana voy a ir contigo a la iglesia. Has salvado mi vida. Y en agradecimiento voy a ir. El hijo de Carlos Casco se entregó en su primer amor, fue y le compartió a su padre, un hombre de negocios. Mira lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y dice el hermano Carlos Casco que él no quería nada al principio, pero después su hijo le dijo: papá, ahí en Albuquerque, New Mexico, hay una reunión de hombres de negocio a las 6 de la mañana. Tal vez a ti te interesa ir a escuchar lo que van a decir. Es un desayuno de hombres de negocio. Y él dijo: sí, voy a ir, porque es de negocios. Y fue con su traje bien shineado, sus zapatitos y todo. No se esperaba que esa era una reunión de hombres cristianos de negocios. A él le impresionó tanto como un hombre con su guitarra empezó a alabar a Dios. Y no tuvieron que compartir, dice, Cristo te ama. No tuvieron que hablar. Carlos Casco, al oír la canción, la alabanza, en ese momento él entregó su vida a Cristo. Dios ya lo tenía preparado, Dios ya estaba obrando en él. En poco tiempo él dejó todos sus negocios, ya sus hijos estaban grandes. Vendió su constructora, vendió su real estate license, vendió su lavandería y se dedicó 100% a la obra misionera, a ir a los lugares más remotos, a enseñar a pastores, a nuevos líderes, cómo enseñar la Biblia inductivamente, verso por verso, capítulo por capítulo. Pero me llama la atención cómo él en su testimonio dice: un día me diagnosticaron con cáncer y mi esposa me dijo: no te vayas, tienes que atenderte. Dijo: no, si el Señor me quiere llevar en la obra, Dios ha hecho tanto por mí, el Señor me va a sanar. Se fue a hacer la obra misionera. Cuando regresó y fue a hacerse los exámenes para honra y gloria de Dios, los médicos se sorprendieron. Dijo: no hay cáncer total, no hay ningún rastro de que tú tuvieras cáncer. Es lo que Pablo está diciendo. Este hombre Epafrodito, como él, estaba dispuesto al punto de la muerte servir a Dios. Recíbanle, respétenlo. Pablo dice a Timoteo: Timoteo es un reflejo de mí, porque yo soy un reflejo de Cristo. Y también este otro discípulo llamado Epafrodito. Este discípulo, dice la Biblia, que se enfermó, lo leímos ahorita, a punto de la muerte. Y Pablo, lleno del poder de Dios, Pablo siendo usado grandemente, de tal manera que dice el libro de los Hechos que aún la sombra de Pablo sanaba. Aún los ¿qué? Pañuelos, ungían los pañuelos y los mandaban y la gente era sanada. Estos discípulos de Dios, entregados a la obra de Dios, tenían el poder para poner manos sobre los enfermos y sanar. Pero este hombre, Epafrodito, Dios dice, estaba a punto del borde de la muerte. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Pablo pudo haber orado por él y en el momento ser sanado. ¿Ustedes creen que Pablo no oró por él? Yo creo que sí. Pero no cabe duda que Pablo, aunque tenía el don de sanidad, el poder de Dios para orar por este hombre, Dios no siempre va a sanar a todos. Y no es porque Dios no tenga el poder para sanar. Para Dios, como decía el hermano David, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Pero ¿por qué no sanó más pronto a Epafrodito? ¿Por qué Dios no sana a algunos de nuestros seres queridos? La respuesta es: no lo sé.
Pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan y un propósito. En Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En conclusión, está mal decirle a un enfermo, hermanos, a una persona que está sufriendo en su dolor: si estás enfermo es porque no tienes fe. Jamás cometas el error, amado hermano, de decirle a un hermano: si estás en esa condición es porque Dios no te está escuchando, o porque no tienes fe para que Dios te sane. No, Dios es soberano y Él puede sanar al que Él quiera sanar, y de otra manera Él puede llevarse al que Él quiere llevarse. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Vuelvo a repetir, la koinonía significa tener todo en común, compartir el mismo sentir. En Apocalipsis 3:20, me gusta como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 3:20 dice: mira, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo, dice Jesús, entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo? Como amigos. Qué hermoso saber que Jesús quiere tener comunión con nosotros, que Jesús anhela. Si tú oyes la voz de Él, Él está tocando por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Pero si oyes la voz de Dios y no endureces tu corazón y le dices: Señor, entra, quiero tener comunión contigo, quiero tener esa relación personal, íntima contigo, quiero que lo que a ti te agrada, Dios, yo quiero que me agrade. Y lo que tú odias, Dios, que es el pecado que destruye, que trae desánimo, que debilita, ayúdame a odiar el pecado, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amantísimo Dios, venimos ante tu presencia en esta hermosa mañana, dándote gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, por ese amor incondicional que tú diste, tu sangre, tu carne inmolada por nuestros pecados. En esta mañana, Padre, que deseamos, Señor, de todo corazón tener comunión contigo, Señor, tener koinonía, Señor, que todo lo que a ti te agrade, Señor, sea de que nosotros seamos instrumentos, canales de amor hacia un mundo que está muriéndose, que va de peor en peor. Yo te pido que tú pongas en cada uno de mis hermanos, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. El hacer, Señor, tu perfecta voluntad de nuestras vidas, Señor. El ya no vivir para nosotros mismos, sino tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor. Tome lo que tome, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a reflejar en este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y ayúdanos, Señor, a encontrar a nuestros Timoteos, a nuestras Priscilas, Señor, a nuestros colaboradores en la obra tuya, Señor. Que muchos la mies y pocos los obreros. Manda, Señor, obreros a la mies. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar comunión
La invitación es para todos. Pero si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy, mientras los hermanos cantan este canto, tú puedes hacer una oración allí donde tú estás y decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Yo quiero tener comunión contigo. Y si tú haces esa oración, toma de estos elementos. Participa con nosotros en el sacrificio de Jesús.